nuestra educación financiera nos permite tener bienestar. No hay bienestar pleno si no hay bienestar financiero. Si yo no llevo ningún control, si yo no llevo ningún tipo de gestión de mis finanzas o las del hogar, es imposible de que yo esté preparada o preparado ante una eventualidad. Es imposible que yo tenga un ahorro de emergencia. ¿Cómo ahorro si no llevo una gestión de lo que entra y de lo que sale? Si yo trabajo de manera dependiente y mi empresa me permite aportar al sistema privado de pensión por ley, porque estoy en planilla, buenísimo. ¿Cuál es el siguiente plan? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es la otra fuente de ingreso? Yo no puedo solo depender del sistema privado. Y peor ahora, después de 8 retiros. Hola, soy Milia Rivas Plata y esto es Hablemos de Chamba, un espacio para hablar de empleabilidad sin etiquetas, de eso que se siente y que a veces no siempre se dice. Hoy día tengo una invitada de lujo, estoy muy agradecida, la sigo desde hace muchísimo tiempo. Está con nosotros compartiendo este espacio para hablar de un tema que me parece crucial en este momento. Truelani Guerra, más conocida como True, fundadora de The Money Tribe, es una comunidad que impulsa la educación financiera de mujeres en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, True, por aceptar mi invitación y por estar y ser parte de esta comunidad chévere de Hablemos de Chamba. Ay, no, Meli, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar aquí y de poder compartir un poquito de lo que sé. Gracias, ¿no? Y para mí era importante tenerte en este espacio porque creo que cuando hablamos de empleabilidad, muy al margen de hablar de una posición, de hablar sobre las funciones que hacemos, creo que la empleabilidad es liderazgo que empieza con nosotros mismos y también es liderazgo financiero. Y por eso es que me pareció crucial este tema. Pero ¿cómo empieza tu mundo, True? ¿Quién es True detrás del cargo y detrás de todo lo que has creado? Bueno, a ver, profesionalmente yo soy administradora, trabajé más de 15 años en una empresa transnacional en Perú y en Panamá, y esa fue mi escuela profesional, no conocí más, ¿no? Y profesionalmente mi carrera siempre estuvo orientada a trabajar en el mundo corporativo, en marketing, branding, manejando marcas globales, ¿no? Pero en el fondo de mi corazoncito había un propósito mayor, ¿no? Yo, como probablemente muchas mujeres allá afuera, salí al mundo real cuando salí de la universidad y empecé a trabajar sin ninguna herramienta de educación financiera. No sabía cómo manejar mi salario, no sabía cómo se gestionaba una tarjeta de crédito, no sabía cómo se pedía un préstamo hipotecario, no sabía cómo invertir para mi futuro, no tenía idea de absolutamente nada. Y esa ignorancia financiera me llevó a cometer en mis 20s muchísimos errores, ¿no? Desde deudas de tarjeta, falta de ahorro, todo a pesar de yo trabajar en una empresa muy grande, con un salario probablemente bendecido muy por encima del promedio del mercado. Claro. Lo cual demuestra de que ganar más no necesariamente es equivalente a tener bienestar financiero, ¿no? De acuerdo. Y cuando yo logro organizarme y ordenarme y me educo por mi propia cuenta, buscando por todos lados, en ese momento no habían podcasts, había blogs y, no sé, cursos, me doy cuenta que mentores, que primero que no había nada en Latinoamérica o nadie hablando en Latinoamérica sobre educación financiera. Eran muy pocas las personas. Todo lo que encontré estaba fuera, en Estados Unidos. Y segundo, no encontré a ninguna mujer hablando de este tema. Que sea referente del tema. Exacto, hablándole a otra mujer, ¿no? Y en el fondo se me quedó este bichito de algún día a mí me encantaría crear este espacio en donde las mujeres podamos no solamente educarnos financieramente, sino que las mujeres también podamos tener un lugar en donde podamos hablar de dinero sin miedo, sin el temor a ser juzgadas, sin la vergüenza de, ¿cómo voy a hacer esa pregunta? Van a pensar de que yo no sé, van a pensar, pero ¿cómo ella no sabe esto siendo médico, abogada,
gerente de marketing, de recursos humanos, de finanzas, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, llega la pandemia y se me presenta, gracias a una amiga muy querida, la oportunidad de empezar a hablar de este tema. Y una vez que empecé, ya no pude parar. Claro, justo veía en uno de tus videos que contabas que decías que este proyecto era como un sueño que lo tenías para cuando te jubiles o para más adelante, ¿no? Y que una persona te dijo, ¿y por qué no ahora? Exacto, Y esa pregunta probablemente cambió tu decisión de vida completamente. Por completo, o sea, y es increíble cómo uno misma tiene estas creencias limitantes y se pone solita las barreras, ¿no? Porque a mí nadie me dijo que no lo podía hacer en paralelo. Yo solita me autoimpuse la barrera de no se puede hacer ahora porque tengo un trabajo sumamente demandante y soy mamá y soy esposa, ¿no? Y esta amiga mía fue la que me impulsó y la que me motivó y la que me hizo ver de que esa barrera estaba solo en mi cabeza. ¿Y cómo así te animaste a crear esa comunidad de mujeres? Porque entiendo que tienes ahora una comunidad de mujeres grande con la que acompañas y también imagino que en algún momento empezaste por asesorías personales. ¿Cómo así surgió? Mira, yo creo que hay una frase que a mí me encanta, que cuando las mujeres avanzamos en tribu, vamos mucho más rápido. Qué bonita. Uh-huh. Y para ser súper transparente, yo jamás me imaginé que iba a crear una comunidad. Jamás. O sea, yo pensé que iban a haber algunas mujeres que se iban a interesar quizás en educarse, pero nunca dimensioné el poder y el impacto que esto iba a tener, no solamente en la vida de miles de mujeres, sino también en la mía, ¿no? Y yo empecé tal cual como dices, haciendo mentorías personales. De hecho, la primera persona que hizo una mentoría 1-a-1 conmigo allá en el año 2020, hasta ahora es mi amiga. O sea, la relación evolucionó somos amigas. Ella es catedrática en una universidad acá en Lima y me invita constantemente a darle charlas a sus alumnos. Y empezó así y decidí como que, ok, voy a empezar a desarrollar un método que me permita como llevar a las mujeres desde este momento, desde este lugar de desconocimiento financiero a que tengan todas las herramientas, toda la educación, que más allá que les permita tomar decisiones más inteligentes con su dinero, que las haga sentir con seguridad, con confianza. ¿Qué es lo que se necesita, digamos, para poder también no solo tomar las decisiones, sino también conectarte con, imagino, tu propósito de vida, ¿no? No solamente con tu propósito de vida, sino es que además te da esa confianza que te permite afrontar múltiples situaciones frente a múltiples personas. Te doy un ejemplo bien puntual. Las mujeres nos cuesta muchísimo una conversación con un ejecutivo de un banco. Wow. ¿Por qué? Porque no nos sentimos con la confianza en nuestro conocimiento de poder cuestionar. Entonces, claro, el ejecutivo del banco me explica por qué mi dinero no creció en un fondo en el que estoy hace un año y como yo no entendí, me siento avergonzada de no haber entendido y no cuestiono y no repregunto y no insisto. Y digo, ok, está bien. Y me quedo callada. Y esa falta de confianza viene detrás del desconocimiento. Cuando yo siento que tengo las herramientas, yo no me quedo callada, yo cuestiono, pero ¿por qué? No te estoy entendiendo. Explícame nuevamente, ¿no? Entonces, solamente parece una cosa chiquita, pero en verdad es el poder que nos da la educación, ¿no? Uh-huh. Y leí el otro día un artículo que resumía un poco este libro que es La psicología del dinero, ¿no? De Morgan Housel. Ajá, que me pareció sumamente interesante porque hablaba de cómo nosotros nos relacionamos con el dinero y nuestras emociones. Y cómo, claro, desde pequeños igual, probablemente en una sociedad de Latinoamérica, tú lo habrás vivido más,
hablar de dinero es como malo, ¿no? Eso es para los adultos, o sea, tú a los niños no les hablas de dinero o simplemente a veces haces que se sienta como que es un tema que no se debe de tocar, ¿no? No digas tu sueldo. Entonces, tenemos ese concepto emocional muy pegado a nosotros y por eso me parece importante lo que tú estás haciendo, esa educación financiera, porque imagino que empieza por romper sesgos que se tienen que trabajar antes de empezar a tomar algunos otros pasos adicionales. Totalmente, y el sesgo financiero empieza, como bien mencionas, desde que somos niños, ¿no? Está demostrado que las conversaciones de dinero en una familia todavía siguen siendo mucho más enfocadas al hijo hombre. Las niñas no nos hablan de presupuestos, de ahorro, de inversiones, de patrimonio desde que somos pequeñas. Claro, ¿no? Es como que el hombre es el proveedor, ¿no? Exacto. Entonces, claro, imagínate, o sea, venimos desde niñas, con un sesgo grande y con una brecha gigante de educación financiera, sin mencionar que hace muy poco, 50, 60 años atrás, las mujeres no podíamos ni abrir una cuenta de banco solas. Necesitábamos a nuestro papá o a nuestro esposo que abra la cuenta por nosotras, que nos avale. Entonces también venimos con un desfase del conocimiento y del mundo bancario y financiero, porque así fue nuestra historia, así fue el pasado para nosotras, ¿no? Uh-huh. Y de hecho nosotros lo hablábamos con el equipo de Hablemos de Chamba, que ahorita en un contexto medio político, social, de verdad muy complejo, sí es importante colocar como una de las prioridades dentro de nuestra familia cuál es esa estabilidad económica que queremos, ¿no? Y de hecho veía algunas estadísticas interesantes en Perú que decía el 66% de los hogares no lleva ningún tipo de registro de gastos, o sea, no está como parte de nuestro ADN, ¿no? Y lo pensábamos porque ahorita, de hecho, hay, por ejemplo, la posibilidad de sacar tu AFP dentro de esto. Y muchas personas no saben si hacerlo o no hacerlo. Hay un concepto de que saco y solo ahorro. ¿Tú qué consejo o cómo recomendarías llevar esa parte en este momento, no? Sí, definitivamente el dinero o nuestra educación financiera nos permite tener bienestar, ¿no? No hay bienestar pleno si no hay bienestar financiero. Partamos desde ahí, ¿no? En momentos en los que hay dificultades como las que está pasando en nuestro país, política, socialmente, necesitamos en nuestra unidad de negocio, por así decirlo, que es nuestra familia, tener plan A, plan B, plan C, porque no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. Y me refiero a desde no sabemos si voy a seguir teniendo trabajo el próximo año. Que todo el mundo tiene temor de eso, ¿no? Exacto, siendo un año electoral tan convulsionado además. No tengo incertidumbre si el tipo de cambio va a seguir bajando. Hay mucha incertidumbre. Entonces, ante esta incertidumbre, yo tengo que procurar estar en control de las finanzas de mi hogar, de mis propias finanzas, para que cualquier imprevisto, cualquier situación no me agarre desprevenido. Entonces, al punto de la estadística que traías, si yo no llevo ningún control, si yo no llevo ningún tipo de gestión de mis finanzas o las del hogar, es imposible de que yo esté preparada o preparado ante una eventualidad. Es imposible que yo tenga un ahorro de emergencia, porque ¿cómo ahorro si no llevo una gestión de lo que entra y de lo que sale en el hogar, ¿no? Entonces, es fundamental, sobre todo en el contexto en el que estamos, de que hagamos una baja policía de nuestras finanzas y que veamos, ok, ¿cuánto tengo de todo? ¿Cuánto debo al banco? ¿Cuánto tengo ahorrado? Si es que tengo ahorrado, ¿no?
cuáles son en base a eso mis prioridades. Tengo que ir a atacar deudas, porque luego si me quedo sin trabajo, ¿quién paga esas deudas? Tengo que ir a ahorrar, porque la verdad es que si me quedo sin trabajo no tengo ni para vivir un mes, ¿no? O sea, ¿qué tengo que ir a hacer? Y hay que aprovechar que estamos cerca al cierre del año Sí. para hacer como un reset, ¿no? Y prepararnos para este año que viene. De hecho, qué importante es lo que acabas de mencionar. Yo te cuento una anécdota también muy personal. Cuando pensaba de la conversación que vamos a tener hoy día, decía, ¿quién ha sido mi mayor referente en términos de dinero, en términos de ahorro? Y al toque se me vino a la mente mi mamá. Uh-huh. Mi mamá desde muy pequeña siempre acostumbraba a tener ahorros para el futuro, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que escuchaba en ella es que no puedo gastar la plata que definitivamente no tengo para luego darme a mí una educación, qué sé yo, ¿no? Y de verdad ha sido tan ordenada en sus finanzas que para mí de hecho fue una gran referente, pero claro, yo la he escuchado desde muy niña hablar sobre el dinero y todo lo que cuesta y vale cada sol que llegaba a la casa, ¿no? Y siempre me lo hacía saber, oye, esto lo hemos ganado con tal esfuerzo y se merece también que lo tratemos de esa forma. Y lo pensaba ahorita y tú lo mencionabas, ¿cómo sería esa metodología o cuál es la metodología que tú has desarrollado para que realmente llevemos estas conversaciones a nuestras casas, a nuestras familias y a nuestros hijos, ¿no? Ahora que lo mencionas, sabes que mi mamá también es mi referente. Mi mamá, Qué linda. haciendo paréntesis, mi mamá es enfermera. De hecho, este año en diciembre se jubila, ya finalmente. Wow. Es enfermera y, o sea, y te digo esto como, no es que tenía un salario gigante, ¿no? Tenía un salario bastante promedio y a pesar de no ganar, no sé, exorbitantemente, logró construir un patrimonio que ahora le va a permitir jubilarse tranquilamente. Entonces, para mí ella es el recordatorio de no se necesita más dinero necesariamente, lo que se necesita es más disciplina, más constancia, más ese cuidar lo que tienes, ¿no? Darle el valor que realmente merece esto que estás ganando con tanto esfuerzo, ¿no? De acuerdo. Y a la metodología que me preguntabas, a ver, yo creo que hay ciertos pasos, ¿no? Para mí el primer paso fundamental es entender dónde estamos paradas, hacer un autodiagnóstico de nuestras finanzas. A mí me gusta mucho la analogía del GPS, ¿no? Cuando tú quieres ir de aquí a Barranco, tú abres un GPS, el de tu preferencia, y lo primero que te va a pedir el GPS no es cuál es la dirección a la que vas, es de dónde estás partiendo. ¿Cuál es tu punto de inicio? Y dependiendo de eso y hacia dónde quieres llevar, te va a dar la mejor ruta. Pero primero que nada, lo primero que hace el GPS es decir dónde estás Tu hoy. punto de partida, claro. Eso mismo pasa con nuestras finanzas. Yo tengo que saber cuál es mi punto de partida. Y parece una cosa bien simple, pero cuando estamos en un desorden financiero, y lo sé por conocimiento de causa, uno no quiere saber dónde está parada. Uno quiere más bien meter el problema bajo el sillón, ¿no? Y no quieres ver y sumar cuánto debes, y no quieres abrir la cuenta de ahorros porque no quieres ver en verdad que estás en nada, o no quieres ni siquiera hablar de jubilación futuro porque dices, no sé ni cómo voy a llegar a fin de mes, que voy a saber que voy a llegar a los 60 años, ¿no? Pero saber dónde estamos paradas con nuestras finanzas es el primer punto de partida para poder luego trazar un plan. Una vez que ya sé cuánto debo, cuánto tengo ahorrado, cuáles son mis principales retos, incluso a nivel emocional y de hábitos, ¿no? Oye, yo ya sé que a mí lo que me cuesta es parar de comprar con la tarjeta de crédito, ¿no? A mí la tarjeta no sé, me llama, no la sé gestionar bien. Incluso sabiendo este tema más profundo nuestro, nos permite avanzar hacia el siguiente paso. Y el siguiente paso sería, ok, ¿cómo voy a organizar mi presupuesto? ¿No? Que el presupuesto suena bien complejo y suena Excel,
y la verdad que el presupuesto puede hacerse en una servilleta, porque es suma y resta, es cuánta plata entra y cuánta plata va a salir. Y esas dos grandes columnas tienen que hacerme cero, ¿no? Y egresos no es igual a gastos. Egresos es gastos, más ahorros, más inversiones, más pago de deudas, es todo, ¿no? Entonces, yo le tengo que poder dar a mi dinero, a mi salario, a cada centavo un rol. Yo no puedo dejar un solo centavo sin tener un trabajo que hacer. Y a veces la gente me dice, Tru, pero siempre vamos a tener un colchoncito. Bueno, pongámosle el trabajo de ser un colchoncito en caso me salga una cuenta de más, me aparezca un gasto imprevisto, pero tenemos que darle un trabajo. Si no va a pasar, como seguramente nos pasa a todas, que es que yo tengo 20 soles en la billetera y para el fin de semana en algo te gastaste esos 20 soles, pero llegas sin el billete. Claro. Sigue sin el billete, porque cuando no tienes cada centavo no tiene un rol establecido, es más fácil gastarlo en cosas que no son relevantes. Que no lo necesitas, porque a veces la mayor parte de compras que hacemos creo que son emocionales. Totalmente, ¿no? Una vez que ya yo tengo mi presupuesto, lo que tengo que ir a hacer es enfocarme en mi prioridad. Si mi prioridad es salir de deudas, enfocarme en cómo hago para salir de deudas. Si mi prioridad es crear un ahorro de emergencia, ¿cómo hago para ahorrar? No, si mi prioridad es, yo ya no tengo deudas, ya tengo un ahorrito de emergencia, entonces mi futuro. Mi prioridad es empezar a invertir para mi futuro. Y ya como último paso es definir un sistema el que mejor nos funcione para estar constantemente revisando este plan financiero que hemos hecho para nosotras mismas, ¿no? O para nuestro hogar, en todo caso. Porque de nada sirve de que yo ahorita, con la emoción de Año Nuevo, haga mi presupuesto para el 2026 y luego enero, febrero, marzo y el archivo en Excel o la hojita donde lo hice o el cuaderno donde lo apunté quede metido en un cajón. Claro, y no lo uses al final. Exacto. Tiene que haber un sistema que me permita constantemente ir revisándolo y ajustándolo, porque no está escrito en piedra, ¿no? La vida pasa y a veces hay cosas que ajustar. Y llevar justamente todo este proceso de manera muy transparente en el hogar. Al hablarlo con la pareja, al hablarlo con los hijos, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, podemos irlos metiendo a este mundo de las finanzas del hogar, ¿no? Yo tengo hijos chiquitos, mi hijo más grande va a cumplir 11 y el más chiquito tiene 7, y ya poco a poco empezamos a hablar, ¿no? Desde cosas muy básicas como ellos siempre quieren comprar un juguete todos los días, hay un juguete nuevo por comprar, y desde llevar la conversación de, es que eso no es prioridad en las finanzas de la casa. No se trata porque a veces la gente nos dice, no, pero es que es hablar desde la escasez. No es hablar desde la escasez. Hay prioridades. Y en este momento, comprar un juguete todas las semanas no es una prioridad. Porque hay otras prioridades. Pagar el colegio, pasar tiempo en familia, ¿no? Etcétera. Y hacerlo visible probablemente también les enseña a ellos a aprender cuáles son las prioridades en la casa, ¿no? Y a tenerlo consciente. Exactamente. E involucrarlos en la forma en la que llevamos dinero a la casa, en nuestro trabajo. A veces separamos, ¿no? El trabajo y los hijos o la familia. Y te cuento una anécdota reciente. Yo todos los meses hago algún tipo de actividad con nuestra comunidad. Y este mes tuvimos un taller de inversión para el futuro. Y estaba en el taller, yo me cierro la puerta en mi oficina, en la casa, y al final del taller alguien nos pregunta, oye, pero ¿tienen algún programa? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces yo cuento un poquito del programa que tenemos, y ese programa en específico del que me preguntaban es un programa que tiene pocos cupos porque es personalizado. Y digo, bueno, en verdad son pocos cupos, ¿no? Creo que eran 15 cupos en ese momento, son solo 15 cupos, así que si quieren, escríbanos, ¿no? Y salgo
Y mi equipo me dice como que, oye, escúcheme, se llenaron todos los cupos. ¿Cómo haríamos? ¿Abrimos más horarios? Claro. Y yo salgo como que respondiendo el mensaje y mando un audio a mi equipo a esa hora y digo, a ver, chequen si es que es posible, o sea, veamos si es posible abrir más horas. ¿Qué cosa fue lo que dije que hizo que se llenaran los cupos, no? Y mi hijo estaba escuchando y cuando entro a su cuarto para acostarlo, hacerlo dormir, me dice, mami, ¿y cómo así se llenaron los cupos? ¡Qué lindo! De tu programa, claro. tu programa educativo. Y yo le cuento, ¿no? Y le echo el cuento, mira, es que hicimos esto otro, en este programa mis alumnas aprenden esto, ¿no? Y me pareció tan increíble que él estuviera involucrado, oye, en cómo funciona, ¿no? The Money Tribe y cómo funciona esta escuela que tenemos, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a también visibilizar el esfuerzo que hay detrás, lo que tú decías que hacía tu mami, detrás de traer dinero a la casa, ¿no? De acuerdo. ¿Y eres partidaria, True, de ponerle, veía también en algunos consejos que te dan de ponerle algunos porcentajes, o sea, 65, 20, 15, no sé, o es lo que tú mencionabas también hace un momento de fluir de acuerdo a cómo es tu realidad? Mira, yo no soy muy partidaria de los porcentajes porque siento que nos encasillan. De acuerdo. El 50, 20, 30, que es el más conocido, no es malo para nada. Hay mucha gente que le va espectacular con esa metodología de presupuesto. La verdad es que esa metodología de presupuesto fue creada por una senadora en Estados Unidos con la intención de justamente hacer fácil la manera de gestionar el presupuesto familiar. No es malo, pero siento en mi gusto personal que nos encasilla. ¿Por qué? Imagínate que yo soy una mujer de 25 años que se acaba de graduar, que tiene su primer trabajo y yo he decidido que me quiero jubilar a los 45 años. Ya, invertir 20% de mi salario no es suficiente, pues. Porque si yo me quiero jubilar en 20 años, probablemente tenga que invertir la mitad de mi sueldo para lograr esa meta que tengo. ¿O qué pasa si yo soy una mujer de 40 años que tengo muchísima deuda y 40% de mi presupuesto, de mis ingresos están comprometidos en deuda? Ese 20% de ahorro o 30% de gastos superfluos o de gustos no va a ser real porque yo tengo que ir a atacar esa deuda. No me puedo dar el lujo de tener 30% de gustos o de gastos que no son necesarios. Probablemente voy a tener que cortarlo a 10. Entonces, siento que es muy rígido y que no necesariamente se amolda a la realidad de cada persona y que eso nos puede hacer sentir frustradas. Yo prefiero una metodología, esta metodología de saldo cero, de ingresos menos egresos es igual a cero, que es la metodología que utiliza Dave Ramsey, que es un experto en finanzas personales ahí en Estados Unidos, porque creo que te permite justamente aterrizarlo a tu realidad, a tus prioridades, a tus objetivos. Cada persona es distinta, por eso son finanzas personales, porque cada persona y cada ser humano es completamente diferente, ¿no? Dicho esto, sí hay algunas como principios que a mí me gustan seguir, ¿no? Principio número 1, el costo de la casa, sea que pagues hipoteca o que pagues alquiler, no debería ser más del 20%. La teoría dice 25%, no me gusta. 20% y en mi casa trato que sea 15%. Yo ya fui en el pasado pobre, entre comillas, en Casa Grande, que tipo nos matábamos pagando la hipoteca y luego no teníamos pero ni para salir al cine, ¿no? Porque la hipoteca era demasiado grande con respecto a nuestros salarios. Préstamo de auto, la cuota para mí no debe ser más del 5% del salario. El auto es un bien que se deprecia, de ahí no se saca nada, es puro gasto. Esa cuota no debe ser más del 5%. A veces te sale incluso más a cuenta ir en taxi que necesariamente tener un auto. Totalmente. En gastos personales, o sea, mis gastos personales, o sea, el ir a hacerme las manos, el ir a tomarme un café con una amiga, más del 10% nunca aloco para gastos personales, 10% de mis ingresos.
Idealmente 20% entre ahorro e inversión, que es lo que trato de como que se cumpla mes a mes. Y sobre esos porcentajes trato de armar como que el todo de mi presupuesto. ¿Siempre se cumple? Imposible. No siempre se puede cumplir. Las finanzas no son perfectas, claro, de nadie. Siempre sale algo igual. Siempre sale algo, pero es lo que trato como que sean los principios que rigen la manera en cómo gestiono mis finanzas. Y es mi preferencia personal, ¿no? Creo que cada persona tiene que encontrar cuál es ese balance, ¿no? Exacto. Y justo mencionaste una palabra importante que he visto que la gente tiene miedo y se resiste, que es invertir. Porque claro, yo toda mi vida he escuchado ahorrar, pero nunca he escuchado invertir. Y de hecho hay mucha gente dentro del mundo de la empleabilidad que no piensa en su vejez, ¿no? Y creo que el peruano de por sí vive del día a día. Y esa palabra invertir o la acción de hacerlo, creo que sí es importante, por lo menos asesorarte, imagino, si no lo sabes, o tener esa capacidad de no solo quedarte en el ahorro, sino ver cuál va a ser también tu ingreso de acá hacia largo plazo. Sí. La jubilación, el futuro, es probablemente la crisis más grande que va a tener nuestra generación. Porque en el pasado, nuestros papás, nuestros abuelos, vivieron un contexto laboral muy distinto. En algún momento en el Perú existía la pensión del gobierno, luego la empresa privada en algún momento te jubilaba y tú sabías que si te quedabas eternamente en una empresa te iban a jubilar e ibas a tener un retiro medianamente digno, pero esa no es más la realidad laboral que vivimos, ¿no? Ahora vivimos en una realidad en donde cambiamos de trabajo constantemente, en donde a veces dejamos el mundo corporativo para emprender, luego regresamos, luego volvemos a salir, no constantemente estamos aportando al sistema privado de pensión, no estamos conscientes de que hay que tener un plan para el futuro. Y voy a decirte una cosa controversial, que es que yo creo que el tener un sistema privado de pensión en el Perú nos ha desconectado de la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro futuro. Nos ha hecho pensar que, bueno, eso ya está. Claro, que depende de eso. Ya está, listo, yo no tengo que hacer nada, porque la responsabilidad de mi futuro es de esa gente allá, ¿no? Y para eso me descuentan todos los meses. Y hemos sacado cuerpo sobre nuestra jubilación, cuando lo que deberíamos pensar, y es un poco el mindset que trato de llevar y de levantar conciencia entre nuestra comunidad, es que uno en su vida productiva no puede tener una sola fuente de ingresos. Peor en el retiro. Peor. Entonces, sí, si yo tengo trabajo de manera dependiente y mi empresa me permite aportar al sistema privado de pensión por ley, porque estoy en planilla, buenísimo. ¿Cuál es el siguiente plan? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es la otra fuente de ingreso? ¿Cuál es el plan C? No, o sea, yo no puedo solo depender del sistema privado. Y peor ahora, después de 8 retiros. De acuerdo. ¿No? Que ha sido, imagino que igual es como impactante en el mercado actual y en nuestro estado financiero. Yo acompaño a muchas personas, Tru, que se quedan sin trabajo. De hecho, parte de mi experiencia está ligada a empleabilidad. A mí me ha tocado también ser parte de ese grupo de personas que sale a buscar chamba varias veces. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que de pronto se queda sin trabajo y que, bueno, o sale con un paquete o quizás sale con lo que le corresponde en su liquidación? Mira, y te lo digo ahí por experiencia propia, ¿no? Yo también salí del mundo corporativo a emprender. Mi esposo ha salido varias veces del mundo corporativo y claro,
cuando estás más arriba en la pirámide corporativa, la búsqueda de chamba se hace incluso más retadora, ¿no? Porque hay menos posiciones. Sí. Y entonces, con toda la experiencia de vida, de haber pasado por estas etapas en las que no hay el trabajo corporativo o estás en la transición, yo creo que el consejo más realista y menos cómodo que le gusta recibir a la gente es, en ese momento te toca ajustar. Uh-huh. A veces creemos de manera muy optimista que la transición va a ser corta o que no, lo que me dieron de paquete va a sobrar y durar eternamente. Y no necesariamente es así, ¿no? Tenemos que, en el momento en el que sabemos que o vamos a recibir un paquete o vamos a empezar una transición, sea iniciada por el empleador o iniciada por mí, tengo que decir, ok, ¿cómo yo reduzco mis gastos a la más mínima expresión? De manera temporal. Solemos pensar muy en absoluto y tenemos que aterrizar y poner cable a tierra de que es temporal. Pero tenemos que ajustar para que lo que si nos dieron paquete rinda el mayor tiempo posible y me permita de manera cómoda buscar una nueva oportunidad laboral. O si decido emprender, decido yo iniciar ese camino, me permita con tranquilidad equivocarme al inicio de este negocio, de esta empresa que vaya a hacer y poder pivotear. Porque si yo inicio un negocio poniéndole toda la responsabilidad al negocio de reemplazar un salario desde el día 1, eso es receta para el desastre, ¿no? Entonces, ajustar es fundamental. Yo en pandemia tuve una de las primeras asesorías personales que di, asesorías 1-a-1. Tenía una alumna aquí en Perú que ella era independiente, es independiente hasta ahora, es artista. Y el esposo trabajaba en el mundo corporativo y como mucha gente, el esposo se queda sin trabajo. Y ella el rubro en el que ella se manejaba era el rubro de las bodas. Pandemia, claro, no hay bodas. Todo se puso en stand-by. Exacto. Entonces, wow. Incluso los contratos que ya tenía previamente agendados se cayeron. Qué difícil. Y ella me decía, no tengo trabajo a la vista, no sé cuándo esto se va a reactivar, porque claro, ahora que lo miramos para atrás, sabemos que tuvo un inicio y un final, pero sí. En marzo del 2020 no sabíamos si el mundo se acababa claro. en mayo. Todo el mundo pensaba que de hecho no íbamos a pasar más tiempo ya, o que podíamos morir, o que nos podíamos quedar sin trabajo. Estábamos en una histeria colectiva media complicada. Totalmente. Entonces ella me decía, no sé cuándo esto se va a reactivar. Mi esposo se quedó sin chamba. ¿Qué hago? Y ella tenía un niño pequeño. Y me acuerdo haber hecho los números porque ella al toque pivoteó otra idea de negocio para ver cómo salía adelante. Y por más que sumábamos, multiplicábamos, dividíamos, sacábamos la raíz cuadrada, no había forma en que incluso en el escenario más optimista, que esta nueva idea que ella estaba sacando funcionara, pudiera cubrir los gastos de su casa tal cual con el estilo de vida que ella tenía en ese momento. Y me tocó en un momento decirle, mira, yo creo que te va a tocar irte a vivir a la casa de tus papás. Es temporal. Piensa que es un año. Un año entre que vemos si el mundo se acabó o si esto se reactiva. Un año en el que tu esposo puede salir a buscar trabajo con tranquilidad y eso te va a permitir no tener un alquiler, reducir significativamente los gastos de casa, luz, servicios, ¿no? Y te va a permitir liberarte un poquito de ese estrés. Al comienzo, como entenderás, no claro, es súper chocante. Shock. Exacto, porque hay un tema de ego, hay un tema de sentir que has fracasado, definitivamente, de miedo a no saber si en verdad esto va a ser temporal o esta es mi nueva realidad.
Y es completamente comprensible sentir todas esas emociones. Pero lo que yo le decía a ella y le diría a cualquier persona que esté atravesando una situación similar es mejor dar un paso atrás por un año y luego en un año volver a reconstruir y avanzar 3 pasos hacia adelante, a que seguir por mantener el estilo de vida que uno tenía, seguir cavando y cavando y cavando y cavando un foso financiero porque te vas endeudando. Si no tienes el dinero, vas endeudándote para mantener el estilo de vida. Y luego, en un año, estar en una peor situación de la que estás ahora. Entonces, en verdad, si estamos pasando por una transición voluntaria o no voluntaria, el primer paso es ajustar. Ajustar, qué buena palabra. Y qué clave también. Y me encanta lo que dices, porque creo que cuando tienes la capacidad de ver que hay solución siempre, probablemente tu estado emocional también cobra un equilibrio distinto y sales al mercado laboral con otra mentalidad, porque ya tienes acciones, ya tienes soluciones que te pueden ayudar y permitir a que tú eliges. En el concepto que tengo de empleabilidad es siempre como que tú eliges qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir y la empresa a la que quieres trabajar. Pero claro, no lo puedes hacer cuando no tienes esta estabilidad emocional que está ligado a acciones concretas que tú mencionabas que tienes que tomar y que probablemente te van a ayudar a sentirte más estable. Y hay otra comunidad que me parece muy interesante, que es la de jóvenes. Hay muchos jóvenes que me preguntan, de hecho, no solo su carrera profesional, porque salen y sienten que ellos no tienen experiencia y que les es difícil conseguir trabajo. Entonces hay como a veces acompañarlos y ayudarlos para que con el talento que tienen puedan también generar un valor y generarse un valor ellos mismos de empleabilidad importante. Pero ya la parte financiera hablando, ¿qué le recomendarías a un joven que está empezando su carrera profesional? A ver, a un joven que está empezando su vida profesional y que ya consiguió trabajo, ¿no? O sea, hay dinero que gestionar. Nuevamente controversial mi opinión. Vivan todo lo que puedan con sus papás. O sea, yo creo que en verdad, y tenemos la suerte, entre comillas, en Latinoamérica, que es bastante común vivir probablemente tus 20s en casa de tus papás todavía, ¿no? Y lo digo porque cuando uno es joven, y si yo cierro los ojos y regreso hacia atrás, hacia mis 22, 23 años, que es cuando uno acaba la universidad, yo estaba desesperada por irme de la casa de mis papás, por tener mi independencia, mi libertad, que nadie me diga qué hacer, a qué hora llego, cuándo llego, con quién salgo, con quién no salgo, ¿no? Pero la realidad es que los 20s es la etapa de equivocarse. Y es la etapa de construir y de empezar a construir esta vida que tenemos hacia adelante, ¿no? Y si yo tengo la suerte, la posibilidad de quedarme en casa de mis papás un tiempo más, y ojo, no digo quedarme en la casa de mis papás y no aportar un real, no, digo quedarme en la casa de mis papás y no tener que gastar yo en, oye, pagar un alquiler o tener que pagar yo el 100% de los servicios, probablemente, no sé, me voy a comprar un carro, tengo que pagar el seguro, o sea, en la medida en que yo pueda mantener mis gastos lo más bajos posibles, quedándome un tiempo más en casa de mis papás, es el mundo ideal. ¿Por qué? Porque si yo bajo mis gastos, eso quiere decir de que yo voy a tener más disponible para rápidamente armar un ahorro de emergencia, para rápidamente empezar a invertir para mi futuro en lo que quiera invertir, en la bolsa, en bienes raíces, en factoring, en lo que quieran, pero voy a tener un disponible para empezar a invertir en mi futuro. Si yo me aloco y al primer salario que tengo me quiero comprar carro, me quiero mudar, me voy a llenar de gastos que probablemente no son necesarios, ¿no? Sobre todo si
nuevamente, no tengo responsabilidades, no tengo hijos, no estoy casada, no tengo pareja, ¿no? Si yo todavía puedo alargar ese tiempo en el que mis gastos son microscópicos todavía, me va a permitir rápidamente armar las bases de mis finanzas, que luego en 5 años, ya casi terminando mis 20, llegando a mis 30, puedo capitalizar. Y ahí decir, ok, ahora sí, me independizo, me voy, pero ya con unas bases bien armadas. Estables, claro. Me encanta. Me encanta porque de verdad yo sí creo que es oportuno tener como esta educación financiera lo más pronto posible, ¿no? O sea, siempre hay un momento para empezar. Y pensaba y decía, si no lo has hecho hasta este momento en tu vida, lo puedes hacer en el momento que te das cuenta que es importante. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Vamos a entrar a un momento en este podcast que le llamamos la pregunta sin etiqueta. Ok. Un gasto del que nunca te arrepentirías, True, que tú has tenido. Educación. Siempre, siempre. ¿Te puedo contar una historia rapidita? Claro que sí. Cuando yo empiezo de Money Tribe, yo no tenía idea. Yo vengo del mundo corporativo. O sea, no tenía ni idea cómo emprender, no tenía idea cómo funcionaba este modelo de negocio de la formación online. The Money Tribe es una escuela de educación financiera. Yo empiezo de Money Tribe en mayo. De mayo hacia adelante hago asesorías 1 a 1. Y en septiembre veo un programa de una persona que está fuera en Estados Unidos, experta en formaciones online. Cómo el método que tú tienes, convertirlo en una formación online que impacte en la vida de muchas más personas. Era una inversión grande de dinero para mí en ese momento. 4 cifras de inversión. Y yo me acuerdo que le decía en ese momento a mi esposo, no sé si hacerlo, no sé, era pandemia todavía, ¿no? Va a salir de mis ahorros, ¿será que vale la pena, no vale la pena? Y si pierdo la plata, es un montón. Y mi esposo me dijo, mira, inversión en educación nunca tiene mal retorno. Y por último, si lo que te enseñan no sirve a la realidad latina, por último tienes la experiencia. Algo te vas a llevar de ahí. Y gracias a esa inversión en educación, The Money Tribe es lo que es The Money Tribe ahora. Genial. Entonces, para mí, gastar en educación, sea un libro, sea un curso, sea un mentor, siempre tiene el mejor retorno. No, y qué buen mensaje, porque pensamos al revés, ¿no? Como que gastar en educación a veces es justo eso, es perderle el dinero cuando no sabes el retorno que te puede traer al aprender nuevas habilidades y al aprender incluso hasta cómo esas habilidades van a conectar con tu propósito de vida y no sabes hacia dónde pueden llevarte a surgir. Qué chévere y qué bonita tu historia, True, de verdad. Créeme que estás generando un valor muy grande y muy potente en las personas. Y qué bonito también vibrar contigo y poderte conocer en este espacio. 3 hábitos que te encanten practicar y que sientas que son tus motivadores de vida o del día. Wow, 3 hábitos. Planificar mi día. Yo soy una persona muy planificadora, muy. Puede no ser siempre bueno, pero soy muy planificadora. Entonces, planificar mi día y saber qué tiene que sí o sí cumplirse ese día o esa semana es algo con lo que no sé vivir. Creo que mi TDA hace que si yo no lo veo escrito, como que no lo logro. Entonces, hábito 1, planificar. Hábito 2, escuchar podcasts. Amo escuchar a mí también podcasts. Me encanta, me fascina. Yo voy caminando a la oficina y son 15 minutos de caminada y voy escuchando podcasts y aprendo tanto. O sea, a veces que llego a la oficina y le digo, chicas, a mi equipo, ¿no? ¿Tienen media horita? Uy, ya se vino escuchando podcast. Ya le salió una idea nueva que quiere implementar. Y la tercera, que es un hábito que confieso,
tratando de implementar, que no siempre es fácil para mí particularmente, es desconectarme. Como que descansar la mente, tener este espacio en el que digo, ok, se cierra la computadora, se pone el teléfono a cargar y estoy presente con mis hijos, estoy presente con mi esposo, en mi casa, conmigo misma, ¿no? Me cuesta muchísimo apagar mi cerebro y disfrutar. El disfrute no me sale natural. Entonces es un hábito que estoy tratando cada vez más de traerlo a la vida, ¿no? Qué chévere, y gracias por compartirlo, porque yo sí creo que en la vida el éxito depende de cómo tú te sientas en este momento, ¿no? O sea, ese conectarte con el presente y el valorar lo que tienes, el poder trascender desde lo que haces, no sé, hay como un poco de acompañamiento en el vivir lo que tienes en este momento y no solo vivirlo, probablemente también agradecerlo. Y la disciplina, que es lo que estoy viendo, que yo sé que tú la practicas y de hecho creo que la tienes incorporada no solo en tu estilo de vida, sino en el acompañamiento también, probablemente hacen que tu éxito no solo profesional, sino personal te acompañen. Y la última, ¿qué frase te gusta o qué frase te repites que te acompaña así como un mantra? O palabra, puede ser también, ¿no? Estoy pensando, tengo varias. Creo que la frase que más me ha acompañado este año es todo es temporal. Y se la escuché randomly a Tom Hanks en un podcast que hace con otros actores. Y él decía, todo es temporal. Estás teniendo un mal día, estás teniendo un mal mes a nivel personal, a nivel profesional. Tranquila, todo es temporal. Te está yendo bien. Estás en el pico de tu carrera, en el pico de tu nivel personal. También es temporal, ¿no? La vida es cíclica y tiene momentos en los que uno está en su mejor versión y en su mejor momento y todo te sale bien. Y hay momentos en los que toca remar en dulce de leche, como dicen los argentinos, ¿no? Y creo que en la medida en que uno se recuerde esto es temporal, no toma con más ligereza las cosas y evita que te estreses, te genere ansiedad, te hiperpreocupes y te empieces a ocupar, ¿no? Qué bonito, y qué bonito porque también te hace ser consciente que así como estás abajo, puedes estar arriba y en algún momento ya estás preparado para nuevamente empezar, como dices, esa ola importante, ¿no? Muchísimas gracias, Tru, por estar hoy día con nosotros, por tenerte de verdad en esta comunidad que yo creo que con toda tu experiencia va a generar un valor importante. Un último mensaje que tú quieras dar a la comunidad de Hablemos de Chamba. No, nada, decirles que a todas y a todos de que recuerden siempre que educación es poder. El conocimiento nos da no solamente herramientas técnicas, sino que nos da confianza y seguridad para tomar mejores decisiones con lo que sea. En mi experiencia personal y profesional, con las finanzas. Entonces, siempre piensen cómo hacen de manera consciente para ir potenciando, mejorando su educación financiera, porque siempre hay algo por aprender. Gracias, Tru. Gracias por tu sencillez, por tu humanidad, por el gran ser humano que eres y por acompañar a tantas mujeres que sé que están creciendo contigo de una manera sana y potente también. Y esto es un episodio más de Hablemos de Chamba. Gracias por estar conectados. Si este capítulo resonó contigo, crees que le puede servir también a otra persona, compártelo. Suscríbete, ayúdanos a suscribirte a este canal para que esta comunidad vaya creciendo. Y bueno, el capítulo de hoy ha sido sumamente potente. Hablar de finanzas es hablar de nuestro propio liderazgo y de nuestra conexión emocional también sobre eso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de Hablemos de Chamba.